Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Continuamos con nuestro capítulo de estadística. Ya en un video anterior habíamos definido lo que era estadística y vimos lo que eran también los dos tipos de estadística, tanto la descriptiva como la inferencial. El día de hoy vamos a trabajar a los dos términos, dos elementos de la estadística pero muy importantes, que son la población y la muestra. Comencemos. ¿Qué cosa es la población? La población, nos dice acá, es el conjunto de elementos, individuos o fenómenos que tienen características en común y van a ser estudiados, ¿no? Imagínate que queremos conocer la preferencia de los candidatos presidenciales en vamos a poner así, en la ciudad de Buenos Aires, un ejemplo, ¿no? La característica y en común entre ellos quieren saber sobre quién van a votar o conocer por quién tienen preferencia. Dice acá también que existen poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Obviamente, ¿no? Cuando por ahí queremos conocer los tipos de enfermedades, vamos a ver que aquejen más a un distrito o a los habitantes de un pueblo, de un distrito, ¿no? Una cantidad de población finita, o pueden haber estudios donde los elementos, las personas o las cosas, sean elementos de manera infinita. Esto vamos a ir viéndolo con algunos ejemplos muy particulares. Redondeando a la población, entonces, ese conjunto de elementos, conjunto de individuos, objetos, fenómenos, que tienen algo en común, ¿no? Y que pueden ser contables, enumerables o no contables. En el caso de la muestra nos dice lo siguiente: la muestra es una parte de la población que debe ser representativa para obtener resultados válidos. ¿Cómo es esto? Imagínate que queremos conocer la preferencia de los habitantes de un país y para ello yo comienzo a encuestar. Si solamente encuesto a 5 personas, supongamos, de todo un país, esas 5 personas no me van a dar una, un resultado válido, porque es muy poca la información que yo tengo. Al hablar, al hablar que la muestra debe ser representativa, estamos hablando de una cantidad proporcional a la población que yo tengo. Si encuesto a un pueblo o en una ciudad, tengo que tener una razonable cantidad de encuestados. Puede ser 2000 personas, por ejemplo. Esto no es una cantidad fija, sino que va a depender de tu población. Pero obviamente no pueden ser muy, muy pocos a los que tú estudies o encuestes. Dice también que la muestra se considera que el muestreo es más exacto que estudiar la totalidad de una población. ¿Por qué? Porque debido a esto se manejan menos datos y por lo tanto existe un menor margen de error. ¿A qué se refiere con esto? Que vamos a seguir tomando como ejemplo la encuesta, la preferencia por un candidato presidencial. Imagínate que yo estoy en Colombia y quisiera hacer una encuesta sobre la preferencia a un candidato presidencial. No puedo estudiarme a toda la población completa porque obviamente genera uno pérdida de tiempo, uno puede recoger datos de repente no válidos, no sería muy funcional. Entonces lo que se busca es que de toda una población de la cual quieres obtener una, una conclusión, un resultado, agarres tu muestra. Siempre agarres una parte de ella, obviamente una parte representativa como te ponen acá. ¿Por qué? Porque con esa parte representativa se puede trabajar mejor, los márgenes de errores son menos a los que mis resultados se puedan obtener, a los resultados que yo pueda obtener respecto a lo que estoy estudiando. Entonces, importante acá, la población es el conjunto del todo y la muestra una parte de. ¿Sí? Así que vamos con las siguientes características de población y muestra. La población trabaja con dos términos. Perdón, la población y la muestra trabajan con dos términos, una vinculada a cada una de ellas. En el caso de la población, trabaja con el parámetro. ¿Qué cosa es un parámetro? Dice que es un valor que caracteriza una población. El valor del parámetro es constante y por lo general es desconocido. Muchas veces hay que encontrarlo, otras veces ya no los dan. Dentro de este parámetro también existen mucha simbología respecto a la población.
Cuando se trabaja la media aritmética, la varianza, la desviación estándar, la proporción y el tamaño, estos son términos y aplicaciones que ya las veremos más adelante, la población lleva su propia simbología, como lo ves en la columna derecha del cuadro. Y en el caso de la muestra trabaja con el término estadístico. Población trabaja con parámetro, la muestra trabaja con el estadístico. ¿Qué cosa es el estadístico? Es un valor, y al igual que el parámetro, que se calcula en base a los datos que se toman en la muestra. Es usado para estimar el valor del parámetro. Es decir, el parámetro depende del estadístico. Y son dos valores que en cierta manera se relacionan. Y obviamente que se obtiene a partir de la muestra. Y así como la población tiene su propia simbología, la muestra también. Respecto a la media aritmética, la varianza, la desviación estándar, a la proporción y al tamaño, la muestra también presenta su propia simbología, como lo puedes ver en la columna derecha. Ambos entonces, población y parámetro, tienen su propia simbología que debes reconocerla. Debes tenerla clara y debes saber hacia quién se refiere. Porque cuando desarrolles problemas, vas a ver alguno de estos símbolos y en tu mente ya tienes que tener bien claro sobre quién o sobre qué me están hablando, o de quién me piden calcular algo, ya sea de la población o la muestra. Bueno, ahí es donde tú debes reconocer, según su símbolo, hacia quién se refiere. Bien, entonces vamos a continuar ahora con ejemplos prácticos en donde vamos a buscar reconocer a la población y a la muestra. Bien, continuando con el tema de población y muestra, vamos ahora a ver algunos ejemplos en cómo reconocer a la población y a la muestra a partir de un ejercicio dado. Mira, empezamos con el primero. Dice, se desea conocer cuál es la estatura promedio de los alumnos de nivel secundaria de una escuela en el distrito de San Miguel. Para ello se miden a 100 alumnos. Bueno, para reconocer a la población y a la muestra, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta, obviamente, ¿no? ¿Cómo saber cuál es la población y cuál es la muestra? Bueno, te voy a dar dos pautas muy pequeñas que te pueden servir para tener una guía, una orientación en cómo reconocer a la población. Para población, hagámonos esta pregunta sencilla. ¿A qué o a quién estudiamos? Bueno, si leemos todo el texto nuevamente, podemos registrar acá que estamos estudiando los alumnos de nivel secundaria, específicamente de una escuela en el distrito de San Isidro. Esa es nuestra población. Hacia quién estudiamos o ese conjunto de elementos del cual queremos trabajar. Y como la muestra es una parte de la población, ¿cómo la reconocemos? Vamos con esta pregunta. De la población, ¿a quiénes o a cuántos estudiamos? Bueno, estudiamos a 100 alumnos de nivel secundaria de la escuela del distrito de San Miguel. ¿Te das cuenta? Entonces, muy importante el preguntarnos, hacernos estas preguntas. ¿A quién estudiamos o a quiénes o a cuántos estudiamos? Porque a partir de ahí yo tengo que saber definir bien mi población y mi muestra. Porque esto nos va a permitir más adelante aplicar ciertas propiedades, fórmulas, criterios que debemos tener presentes. Bien, vamos con un segundo ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, en el Colegio San Antonio se quiere saber cuál es el deporte más practicado por los estudiantes. Se realiza una encuesta a 80 estudiantes de nivel secundaria y a 70 del nivel primario. Bien, nos preguntamos nuevamente, ¿cómo saber cuál es la población y cuál es la muestra? Bueno, para la población, acuérdate de la pregunta, ¿a qué o a quiénes estudiamos? Bueno, estudiamos a los estudiantes del Colegio San Antonio, tal cual se expresa en el texto. Nuestra muestra de la población, ¿a quiénes o a cuántos estudiamos? Bueno, si tomamos como referencia la población, estamos estudiando a 150 estudiantes del Colegio San Antonio. Siendo más específicos, 80 de secundaria y 70 del nivel primario. ¿Ves? Sencillo, ¿verdad? Así que aplique estas preguntas nada más. Vamos con el ejemplo C. Bien, en el ejemplo C nos dice, se ha indicado que el porcentaje de varones mayores de 20 años que no tienen empleo en una ciudad de 5 millones de habitantes es el 6%.
puntos, o el 6%. Los resultados fueron obtenidos a partir de un cuestionario aplicado a 2.000 personas de la ciudad, elegidas entre las personas mayores de 20 años. Bien, y ahora, bueno, nuevamente, para la población vamos a utilizar nuestra estrategia de hacernos la pregunta: ¿a qué o a quiénes o a quién estudiamos? Y acá sí te pido mucha concentración porque puedes ver mucho número, puedes ver mucho texto, pero puntualmente ataca el problema haciéndote la pregunta: ¿a quién estudiamos? Y vamos a llegar que estamos estudiando a las personas mayores de 20 años de una ciudad. En la parte superior nos dice, mira, se ha indicado que el porcentaje de varones mayores de 20 años que no tienen empleo en una ciudad de 5 tal. Pero acá aclaren algo, no es los 5 millones de habitantes. Ojo, no es, porque te están diciendo que se ha estudiado solamente a las personas mayores de 20 años. Así que no te confundas con estos 5 millones. Ojo, mucho cuidado ahí. En la muestra nos dice de la población, ¿a quiénes o a cuántos estudiamos? Bueno, ya identifiqué que estoy estudiando a las personas mayores de 20 años de la ciudad. Ahora, ¿cuál será mi muestra? Bueno, la muestra será 2.000 personas de la ciudad elegidas entre las personas mayores de 20 años. Y eso nos dice acá, si seguimos a partir del punto, que dice los resultados fueron obtenidos a partir de un cuestionario aplicado a 2.000 personas de la ciudad, etcétera, etcétera. Incluso el problema lo puntualiza. Entonces, muy, pero muy importante que sepas a quién estudias. Esto te va a permitir abrir el panorama respecto a la población. Así que, bien, ya sabes, con tus preguntas claves podemos atacar cualquier problema. Vamos con el ejemplo de. Nos dice lo siguiente. Se estima que aproximadamente el 65% de los estudiantes de una universidad utilizan el transporte público para trasladarse a sus clases. En una encuesta a 225 estudiantes, 160 dijeron que utilizaban el transporte público. Veamos, ¿está difícil? No, mero, nada difícil. Vamos a aplicar nuestra técnica de las preguntas. Vamos a ver. Bien, para la población nos preguntamos lo siguiente: ¿a qué o a quién estudiamos? Bueno, a ver, vamos a leer nuevamente el texto con calma. Dice, se estima que aproximadamente el 65% de los estudiantes de una universidad utilizan el transporte público para trasladarse a sus clases. Bueno, esa parte es informativa más que nada, ¿no? En una encuesta de 225 estudiantes, 160 dijeron que utilizaban el transporte público. Y bien, simplemente nuestra población será los estudiantes de la universidad. Mucho cuidado, muchísimo cuidado ahí. No es el 65%, ¿eh? Sino a los estudiantes de una universidad. Luego, en la muestra de la población, ¿a quiénes o a cuántos estudiamos? A 225 estudiantes encuestados en la universidad. Ten mucho cuidado porque ese 160 solamente son personas que han dicho una opción de respuesta, pero no son los encuestados. Por eso es que la muestra apunta directamente a los 225. Y ese 65% es una estimación que se hace de algo respecto a cómo se movilizan los estudiantes hacia la universidad. Te podría decir incluso que es hasta parte de un resultado, pero no es la población y obviamente menos la muestra. Así que nuevamente aplica las preguntas, léelo y verás que cuando ya te hagan las preguntas apuntas más fácilmente a cómo encontrar la población y la muestra. Vamos con el ejemplo de la letra I. Bien, en este ejemplo nos dicen, la telefonía desea diseñar nuevos planes de tarifa en el servicio de telefonía móvil en la ciudad de Buenos Aires. Se eligen 500 usuarios de telefonía móvil y se observa sus gastos en tráfico telefónico. Muy bien, vamos a ver acá. La población. Utilizando nuestra estrategia, a qué o a quién estudiamos, vamos a ver qué nos sale esta vez. Nos dice que estudiamos a los usuarios de telefonía móvil residentes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde lo corroboro o dónde lo encuentro? Mira, dice que la Telefónica desea diseñar nuevos planes, bueno, parte informativa de tarifa en el servicio de telefonía móvil, la ciudad de Buenos Aires. Se eligen 500 usuarios de telefonía móvil y se observan sus gastos en tráfico telefónico. Quizás acá no es muy puntual la población,
de repente en poder reconocerla, pero si me dicen que se han escogido a tantos usuarios de telefonía móvil es porque los estoy estudiando a todos, pero resaltando en este caso a la muestra, porque esos 500 usuarios van a ser parte de mi población, a la cual yo quiero estudiar y, bueno, conocer su nivel de satisfacción, etcétera, etcétera, respecto a sus planes móviles. Pero acá dice, ¿no? 500 usuarios de telefonía móvil de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, muy, pero muy importante que trabajes con estas dos preguntas que te van a servir para poder reconocer más fácilmente a la población y a la muestra en un ejercicio, en un problema. Te dejo con estos 5 ejemplos para que nuevamente los vuelvas a practicar, así como la definición de población y muestra, y ya nos vemos en un próximo video de Taller Mate. No olvides de suscribirte y aprender mucho más con este tu canal. Nos vemos.